¿Has escuchado hablar sobre el mercantilismo? En esta ocasión te hablaré sobre Thomas More, un pensador y economista inglés que influyó en el mercantilismo en la época de la Edad Moderna. Bueno, tenemos que entender que el periodo de su origen fue entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Los antecedentes históricos que dieron paso a este fenómeno o esta corriente económica en el mundo eh, son, por ejemplo, la aparición de la imprenta de Gutenberg, la pérdida o el debilitamiento del poder de la Iglesia Católica, la importancia que se estaba dando o teniendo los pequeños artesanos y comerciantes, que en esa época se les conocía como la burguesía, y que surgieron como banqueros y otros señores de gran influencia. Con el descubrimiento de nuevas rutas comerciales para navegar, se permitió el incremento del comercio a nivel mundial y así poder integrarse con nuevas naciones, ¿no? El mercantilismo se basa en ideas dominantes. Se puede decir que es la primera fase del capitalismo como tal, en el cual se fomentaba el proteccionismo y el nacionalismo económico. Dentro del mercantilismo se planteaba ideas como disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones para acumular la riqueza, ¿no? Mediante la acumulación de metales preciosos. Thomas Moon, quien formó parte de la Compañía de las Indias Orientales, denominado uno de los últimos primeros mercantilistas, fue un economista británico que empezó su carrera como en el comercio mediterráneo. Las ideas planteadas por Moon fueron de gran relevancia para el desarrollo del mercantilismo. Tal vez la literatura inglesa en general del siglo XVII sea la más representativa y con más influencia dentro del mercantilismo. Una de las obras de Moon está dirigida a exponer y justificar los medios necesarios para enriquecer a una nación por medio del comercio. Este pensador planteaba que se podían tomar las rentas de otros países de manera legal o de manera ilegal, es decir, extraer los metales preciosos de otras naciones con el fin de aumentar nuestro patrimonio y que el Estado sea más fuerte. Dentro de los pensamientos o de las medidas que planteó Thomas More, priorizó las exportaciones y al priorizar las exportaciones tomó medidas como poner las tierras ociosas en producción para incrementar el número y la calidad de los productos a exportar. También decía que no solamente se debe exportar lo sobrante de una producción nacional, sino tomar en cuenta las necesidades de los países extranjeros y exportar en función a eso. Thomas More centraba que el país debe utilizar sus propias naves, ya que con eso se ahorraba una gran cantidad de dinero, ¿no? En seguros y en fletes que se utilizaban en esa época y que hasta la actualidad se desarrolla. También Thomas More planteaba que el país exportador tenga una política de consumo frugal en el gasto tanto privado como público. Las naciones exportadoras deben hacer uso de sus mares territoriales para desarrollar las actividades de la pesca para la exportación. Thomas More también en sus obras fomentó que si se exportaba mercancía, también se tenía que exportar el dinero como tal. Se permitía producir manufacturas con materiales extranjeros y ahí no se cargaba los artículos nacionales con impuestos aduanales demasiado altos, con el fin de que no se debilite el consumo extranjero y las ventas como tal. Thomas More también fomentaba el comercio con puertos lejanos, con la finalidad de promover aún más el tráfico de las naves que ya se estaba dando en la época del mercantilismo y el uso de las propias naves y la exportación del dinero. Y como último punto, Thomas More promovió la reexplotación de todo género de mercaderías mediante la instalación de locales o de almacenes locales dentro del reino. Eh, para Moon distinguió tres tipos por los cuales alterar la moneda de un reino, ¿no? El primero era hacer circular las monedas con menor penique que antes, es decir, con menor valor. Como segundo paso, alterar el peso de las monedas. Como tercer paso, darles otro valor, otro pensamiento a las monedas, ¿no? Para Moon, el comerciante es una especie de administrador del patrimonio del reino por medio del comercio con otras naciones. Entonces, para Moon, las cualidades de un buen comerciante en la época eran súper importantes y entre ellas podríamos proponer y que Moon planteó conocer de pesos, medidas y monedas de todos los países extranjeros. Es decir, planteó que los comerciantes debían conocer el oficio de cambistas, ¿no?
en términos de saber el peso y la ley de las diferentes monedas. Esto lo hacía con finalidad de comparar esas medidas con los de la libra esterlina que se daba en ese momento y que es del reino inglés o del reino británico. Otra de las cualidades que planteaba Thomas Moore era entender el significado del tipo de cambio de las letras de un estado a otro. Esto planteaba para que de esa manera pueda dirigir mejor sus asuntos y enviar y recibir sus monedas con las mejores ventajas posibles. Entre otras de las cualidades que planteaba Thomas Moore de los comerciantes es que los comerciantes tenían que ser, o tenía que ser un buen escribano, aritmético y contador. Esto con la finalidad, ¿no? De llevar adecuadamente las cuentas, la partida doble, conocer de contratos, fletamientos, conocimientos de embarque, facturas y entre otras cosas que se utilizan al momento de exportar y de importar cosas. Y por último, una de los aportes interesantes de Thomas Moon con relación al papel del comerciante estriba es el hecho que el sistema de organización de los negocios estaba experimentando una serie de cambios fundamentales. Esto con el tiempo consolidaría una forma de hacer negocios, ¿no? El mercantilismo desde el punto de vista del comerciante se convirtió en el componente promotor y agenciador de las incentivas económicas que se daban en ese momento en el mercantilismo, influenciadas por Thomas More en el caso de inglés. Según nuestro criterio, ¿no? El comerciante del siglo XVII y sobre todo con las recomendaciones de Moore, comenzó a estructurar un personaje que combinaría habilidades y destrezas comerciales con su capacidad de influenciar los poderes establecidos para obtener las mejores ventajas en el comercio, ¿no? En sentido particular, y comenzó a sentar las bases de aplicar una nueva experiencia acumulada en el mundo de los negocios. Pero bueno, hubo cosas que Thomas More no tomó en cuenta y posteriormente otros pensadores económicos refutaron, ¿no? La primera refutación que le hicieron a Thomas More es que aunque acertó en que los comerciantes son uno de los principales destinatarios de las ventajas del comercio, tuvo el error de que el enriquecimiento de los comerciantes supone el enriquecimiento de la nación. Y como segundo punto, ¿no? No descubre el verdadero beneficio del comercio internacional. Pero sin duda alguna, los pensamientos de Thomas More se centraron en mejorar al comerciante como tal y aumentar el poder del mercantilismo, influenciado porque el Estado intervenía en la economía. Su pensamiento se basaba en general en tener una balanza comercial favorable y bueno, y tuvo la suerte que en ese tiempo las exportaciones excedieron en valor invariablemente a las importaciones, ¿no? En conclusión, los ideales mercantilistas eran pensados con el fin de favorecer al Estado y las personas de la élite de ese momento. Una vez que transcurrió el periodo de tiempo de lo posterior al mercantilismo, surgieron los fisiócratas, que fueron quienes plantearon nuevas ideas y refutaron las ideas propuestas por Moon y todos los pensadores mercantilistas que se dieron en esa época. Y bueno, eso fue todo.